Plantas para el futuro. El arroz. En la isla de Luzón, en Filipinas, como en otros lugares de Asia Oriental donde se cultiva el arroz, los patos corren por los arrozales después de la cosecha. Hasta entonces permanecen en jaulas, pero ahora son dejados en libertad para que puedan comer los granos sobrantes. El arroz es cuantitativamente el segundo cereal del mundo después del trigo. Como alimento directo, sin embargo, es el cereal más importante para casi la mitad de la humanidad. Un tercio de la población y el 90% en el tercer mundo vive directamente del consumo de arroz y solamente el 2% de la producción se destina al comercio internacional. Para los pueblos de Asia, donde vive la mayor parte de los consumidores de este cereal, el arroz constituye el principal producto alimenticio. Tanto es así que en algunos idiomas asiáticos la palabra arroz es sinónimo de alimento. Lapu Lapu, el héroe nacional filipino, pudo retrasar algo el comienzo de la época colonial con su victoria sobre el descubridor del archipiélago, Fernando de Magallanes. Metro Manila o Intramuros es el corazón de la capital. La vieja ciudad está rodeada de murallas y tiene un aspecto muy pintoresco. Su población crece incesantemente, acercándose ya a los 2 millones de habitantes. En la periferia de la metrópoli, en barrios como este, habrá en el año 2020 el doble de pobres de los que hay actualmente. Pero ya debemos preguntarnos si la producción de arroz bastará al menos para alimentarlos a todos. Los campos llanos de esta región apropiados para el cultivo del arroz con irrigación regulable se aprovechan en su totalidad, de modo que no es posible ampliarlos. El carabao es la principal bestia de tiro en Filipinas. En los arrozales es un animal de trabajo tradicional que presta gran ayuda a los campesinos. El arroz es un cereal que se puede cultivar durante siglos en las mismas tierras sin necesidad de alternar con otros cultivos. Las partículas volcánicas contenidas en el aire y en el agua abastecen el suelo continuamente con minerales y elementos traza. A pesar de ello, florece el comercio con abonos artificiales y con productos químicos contra las plagas. Los costos de esos productos superan las posibilidades financieras de los muchos y pequeños campesinos, para quienes 2 hectáreas de arrozal, cultivadas en régimen de arriendo, constituyen lo estrictamente necesario para vivir ellos y sus familias. Los caracoles, que hace 20 años empezaron a criarse como manjar exquisito y para enriquecer con proteínas la alimentación de los filipinos, son hoy una plaga muy molesta y dañina para el cultivo de arroz. En este caso, un grupo de hombres anda a la caza de aves que sienten especial predilección por los granos de arroz. Las ratas constituyen un problema de por sí. Año tras año, estos roedores destruyen en el tercer mundo partes importantes de las cosechas, primero en el campo y luego durante el almacenamiento. Por temor a las ratas, la paja del arroz se quema inmediatamente después de la recolección. De este modo se destruye una gran parte de la biomasa producida en el campo que podría destinarse a otros fines. Dentro de 30 años, solo en Filipinas, habrá que alimentar a 60 millones de personas más, advierte el director general del Instituto Internacional de Investigación del Arroz, Klaus Lampe. En las 3 décadas pasadas, la producción se incrementó de tal modo que hoy pueden comer arroz 600 millones de personas que, sin ese aumento, no lo podrían hacer. De los 8.000 millones de habitantes que poblarán la Tierra en los próximos 30 años, la mitad de ellos serán consumidores de arroz.
Según estimaciones de la ONU, en los próximos 10 años, el éxodo del campo a las ciudades aumentará en 400 millones de personas. El cinturón de pobreza en torno a las grandes ciudades se convertirá definitivamente en una carga insoportable. Las últimas consecuencias se podrían manifestar en disturbios sociales de dimensiones nunca conocidas. Nuestra tarea consiste en hacer posible que los campesinos puedan cosechar más arroz en menos tierras, con menos pesticidas y abonos artificiales, y con menos trabajo. En el Instituto Internacional de Investigación del Arroz, con sede en Los Baños, cerca de Manila, y en sus estaciones ubicadas en las principales regiones arroceras, la realización de esa tarea se encuentra en plena marcha. La base de partida es el banco de semillas del instituto con un patrimonio genético de 120.000 variedades de arroz del mundo entero. Aquí se disponía ya del material genético necesario para el cultivo de variedades de gran rendimiento durante la primera fase de la Revolución Verde, la que con gran despliegue de la técnica agraria sirvió para luchar contra el hambre en Asia. De aquí salieron también las semillas para el recultivo de arrozales totalmente destruidos por la guerra en algunos países como Camboya. Hoy día, y junto a la tarea de aumentar el rendimiento de las plantas, se aspira a fortalecer la resistencia de las nuevas variedades contra las principales enfermedades y el estrés. Oigamos a este respecto a la biogenetista Rebecca Nelson. Contra la blastomicosis y la bacteriosis del arroz hay muchos genes resistentes, tanto en especies cultivadas como en las similares de crecimiento espontáneo. Nosotros procedemos a su determinación y los utilizamos para nuestros fines. El problema está en que la resistencia incorporada a las plantas no es de larga duración. Los gérmenes patógenos saben adaptarse a la nueva situación y las plantas en el campo dejan de ser resistentes. En este sentido, confiamos en nuestra inteligencia. Otra de las estrategias consiste en estudiar la genética de las especies tradicionales de cada región. En África, por ejemplo, hay especies de arroz con resistencia de larga duración. Conociendo esta genética, podemos hacer combinaciones para crear nuevas variedades con alto rendimiento y larga resistencia. La selección de plantas que reúnan al menos una parte de las características deseadas se realiza sistemáticamente desde hace tiempo. De este modo se consiguen nuevas variedades para cultivarlas en las condiciones más diversas. Es un arroz para el futuro, cuyas plantas tendrán que adaptarse a las condiciones de la región donde van a ser cultivadas. El camino es largo, pero ¿se logran ya éxitos? Las perspectivas son muy buenas a juzgar por las declaraciones del director de evaluación, Gurdev Kurz. Aquí tenemos una planta de la variedad TR64 que está muy extendida. Tiene pequeñas panojas y un tallo más bien débil. La producción se reparte en el 50% de grano y el 50% de hojas y tallos. La nueva variedad que tratamos de seleccionar tiene las panojas más grandes y tallos más fuertes y resistentes.
En esta planta tenemos el 60% de producción de grano y solo el 40% de hojas y tallos. Su rendimiento podría ser hasta el 30% más alto que las mejores variedades actuales, y ello sin necesidad de fertilizantes artificiales, porque sus raíces, más gruesas y más largas, pueden extraer sustancias nutritivas desde una profundidad mayor. También tratamos de incorporar genes de resistencia para no tener que recurrir a la defensa química contra las principales enfermedades y animales dañinos. En este arrozal ya no se trabaja con el dócil carabao. El propietario es un latifundista que se puede permitir los costos de la mecanización agrícola. El trasplante de las plantitas provenientes de los semilleros se hace a modo de alfombrado, con lo que se facilita la operación y se gana tiempo. El cultivo del arroz, tal y como se hacía aquí hasta ahora, es el trabajo más intensivo que se conoce en la producción de cereales. Para plantar 1 hectárea se necesitan 250.000 plantitas. Un grupo de 20 a 30 trabajadores invierte para ello una jornada de 8 horas. En total, desde la preparación del campo hasta el transporte de la cosecha de arroz, hay que invertir por cada temporada hasta 1000 horas de trabajo. Afanosamente se busca también un remedio para luchar contra la plaga de ratas. El uso de vallas de plástico como la que vemos aquí no parece ser una solución para el futuro en vista de la precaria situación económica por la que atraviesa la mayoría de los cultivadores. Usar veneno contra las ratas tampoco parece aconsejable, porque en muchas partes de Asia estos roedores sirven de alimento. El arroz es el cereal que después del descascarillado se puede destinar al consumo con un mínimo de gastos. Este es uno de los motivos por los que el consumo de pan sigue siendo algo extraño entre los habitantes de las regiones tropicales de Asia. Quien no es propietario de la tierra que cultiva y cuyas posibilidades económicas son muy limitadas, seguirá contentándose con lo que considera imprescindible para él. La meta parece clara, arroz suficiente para la población de Asia en el año 2020. Pero el tiempo apremia y el camino hasta alcanzar esa meta es largo y dificultoso.